Hubo un hombre que caminó con Dios durante 3 años. Escuchó los mismos sermones que Pedro. Vio los mismos milagros que Juan. Comió del mismo pan que fue multiplicado para miles. Y sin embargo, una noche oscura en un jardín de olivos, ese hombre tomó la decisión más devastadora que registra la historia humana. Su nombre lo conoces, pero su historia, quizá no tanto como crees. Quédate, suscríbete al canal y acompáñame a descubrir su historia. La traición de Judas no empezó en Getsemaní. Empezó mucho antes, en un lugar que casi siempre pasa desapercibido: el corazón. Porque hay personas que se alejan de Dios antes de apartarse de su lado. Y la historia de Judas duele precisamente por eso, porque no habla de un enemigo lejano, sino de un hombre que caminó con Jesús y se perdió por dentro. Para entender la caída de Judas, primero hay que recordar lo cerca que estuvo de la luz. Judas Iscariote no era un curioso que apareció al final. Fue uno de los 12. Su nombre aparece junto al de los demás cuando Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, para darles autoridad sobre espíritus inmundos y sobre enfermedades, y para hacerlos testigos de lo que el Padre estaba obrando en la tierra. Judas escuchó las mismas palabras que los demás apóstoles, vio los mismos milagros que ellos, caminó los mismos caminos polvorientos, estuvo allí cuando el pan se multiplicó, cuando los ciegos vieron, cuando los leprosos quedaron limpios, cuando las multitudes siguieron a Jesús para olvidarse del hambre. No fue un extraño, fue un hombre admitido en la intimidad del Maestro. Mucha gente se pregunta por qué Jesús eligió a un hombre que luego lo traicionaría. Hay 2 verdades sencillas. Primero, el plan soberano de Dios siempre se cumplirá. Y segundo, puedes tener un conocimiento profundo de quién es Jesús e incluso experimentar la vida con Él y aún así rechazarlo. Judas fue escogido como el que cumpliría el plan de Dios que fue profetizado en el Antiguo Testamento. El Salmo 41:9 dice: «Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ha alzado contra mí su calcañar». Jesús citó este versículo en Juan 13:18, refiriéndose a Judas que lo traicionaría. Judas fue elegido para cumplir el plan de Dios profetizado. El plan de Dios siempre se cumplirá. A Judas incluso se le dio la oportunidad de alejarse de Jesús y dejarlo todo atrás. En Juan 6:67, después de que muchos de los discípulos de Jesús se retiraron y ya no caminaban con él, Jesús se volvió hacia los 12 y dijo: ¿No quieren irse también ustedes? Judas podría haberse ido con la multitud en ese momento, pero eligió quedarse. Eligió a Jesús porque quería los beneficios de estar con Jesús, pero no quería que Jesús fuera el Señor de su vida. Eso es lo que vuelve su historia tan seria. Judas no cayó por falta de exposición a lo santo, cayó teniendo delante de sí al santo mismo. Los evangelios nunca lo presentan como alguien torpe o marginal dentro del grupo. Más bien, por algunos detalles, parece haber sido un hombre funcional, confiable en apariencia, suficientemente ordenado como para llevar la bolsa del dinero. Juan menciona que Judas tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Esa observación aparece mucho después, cuando la traición ya es visible, pero nos deja ver que el problema de Judas no irrumpió de repente. Llevaba tiempo cultivándose. El amor al dinero, la codicia, cuando no se enfrenta, no permanece quieta, va torciendo el corazón poco a poco. Hay algo inquietante en eso. Judas no empezó odiando a Jesús. Uno no abandona todo para seguir a un rabino itinerante si no ha visto algo digno de ser seguido. En algún punto lo admiró. En algún momento creyó que con Jesús había un futuro. Pero con el tiempo parece haberse abierto una grieta entre lo que Jesús era y lo que Judas esperaba que fuera. El reino que Jesús anunciaba no avanzaba con la clase de poder que muchos imaginaban y esperaban. A ver, para entrar en contexto, tenemos que situarnos en el tiempo y en el lugar. Estamos en la Palestina del siglo I, bajo el dominio del Imperio Romano. El pueblo judío llevaba décadas sometido a una ocupación extranjera que cobraba impuestos opresivos, que profanaba su tierra sagrada y que aplastaba cualquier señal de resistencia. En ese clima de tensión política y religiosa, muchos israelitas esperaban a un Mesías, no un rey de paz, sino un guerrero,
un libertador que empuñara la espada y expulsara a los romanos de una vez por todas. Es en ese contexto donde nace la esperanza que Judas, como tantos otros, depositó en Jesús de Nazaret. No había cálculo político, no había estrategia para apoderarse de Jerusalén, no había reparto de cargos, no había un Mesías armado para derribar a Roma con violencia. Había servicio, enseñanza, misericordia, espera, confrontación espiritual y una insistencia cada vez más clara en que el camino pasaba por el sufrimiento. Para un corazón dominado por intereses ocultos, un Mesías así podía volverse decepcionante. Eso ayuda a entender por qué la historia de Judas no se explica solo por dinero, aunque el dinero haya tenido un papel real. La codicia fue una puerta, pero detrás de ella había algo más profundo, un corazón que dejó de amar la forma en que Jesús reinaría. Judas permaneció cerca del Maestro con los pies, pero su interior empezó a negociar otras lealtades, y una lealtad dividida, con el tiempo, siempre se rompe. Las primeras grietas se dejan ver con nitidez en Betania. Los evangelios cuentan que 6 días antes de la Pascua, Jesús cenó en una casa donde el ambiente estaba cargado de gratitud y de tensión. Lázaro, que había estado muerto, estaba a la mesa. Jesús lo había resucitado. Marta servía y María tomó un perfume de nardo puro, muy costoso, y lo derramó sobre Jesús. La casa se llenó del aroma. Fue un acto de honra, de amor, de reverencia, y Jesús lo interpretó como una preparación para su sepultura. Pero Judas reaccionó de otra manera. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Su frase sonaba correcta, incluso piadosa, pero Juan rasga el velo y revela que no habló así por compasión, sino porque era ladrón y quería el dinero. Ahí aparece algo terrible, la habilidad de usar palabras nobles para encubrir un corazón torcido. Este tipo de oscuridad no nace en una noche, se forma lentamente. Judas ya había aprendido a convivir con una doble vida interior. Podía escuchar al Maestro hablar del reino y al mismo tiempo alimentar un deseo oculto. Y cuando un hombre empieza a resentir la adoración verdadera, es porque algo dentro de él ya no soporta el valor real de Cristo. La escena de Betania es importante porque allí Jesús no solo recibe el perfume, otra vez deja claro que la cruz no será un accidente. Y es justo después de esa escena cuando el corazón de Judas cruza otra línea. Mateo dice que entonces fue a los principales sacerdotes y preguntó: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, 30 monedas, el precio establecido en la ley de Moisés como compensación por un esclavo accidentalmente herido de muerte. Y Judas lo aceptó. Desde ese momento, dice Mateo que buscaba la oportunidad para entregarlo. 30 monedas. No era una fortuna inmensa, y eso hace que todo resulte todavía más triste. No traicionó a Jesús por una suma capaz de cambiar su vida para bien. Lo entregó por el precio de algo pequeño comparado con el valor de lo que estaba entregando. La tragedia del pecado no es solo que vende el alma, es que la vende barato. Judas ya no está simplemente decepcionado, ya está negociando. Ya no se trata de una grieta interna, sino de un acuerdo concreto con hombres que quieren matar a su maestro. Desde entonces, cada escena de la pasión tiene una tensión añadida. La traición ya estaba sembrada, pero todavía no ha florecido delante de todos. Judas sigue caminando con el grupo, sigue entrando y saliendo con ellos, sigue sentado a la mesa. Esa es una de las cosas más dolorosas del relato. Jesús comparte sus últimos días con un hombre que ya lo ha vendido, y aún así no deja de tratarlo con una dignidad que desconcierta. Llega la cena de Pascua. Jerusalén está llena. La fiesta recuerda la liberación de Egipto, la sangre del Cordero, la noche en que Dios liberó a su pueblo y lo sacó de la esclavitud. En medio de esa memoria, Jesús se sienta con los 12 para comer. El ambiente tiene una extraña mezcla de intimidad y solemnidad. Él sabe lo que viene. Ellos, en cambio, todavía discuten grandezas, posiciones, cercanías. Entonces Jesús pronuncia una frase que rompe el equilibrio de la mesa. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se estremecen, se miran. La pregunta no brota de soberbia, sino de temor. ¿Soy yo, Señor? Uno tras otro la hacen. Hay algo profundamente humano ahí. Cuando Jesús habla con esa claridad, nadie se siente tan seguro de sí mismo como para mirar a otro primero. Judas también pregunta. Mateo conserva la escena con una dureza silenciosa. ¿Soy yo, maestro? Y Jesús responde, tú lo has dicho. El momento es sobrecogedor.
Aún con la verdad delante, Judas sigue cubierto por la apariencia. Juan, que narra la cena con su propio ángulo, añade otra escena cargada de intimidad. Jesús lava los pies de sus discípulos, se ciñe la toalla, toma agua, se inclina como siervo, y Judas está allí. Sus pies también son lavados. El traidor siente en su piel la ternura del maestro al que ya vendió. Eso vuelve todo todavía más grave. Jesús no lo ignora, no lo maldice delante de todos, no lo expulsa antes del acto de amor. Lo sirve y luego, al citar el salmo que habla del amigo que levanta el calcañar contra quien le da pan, deja claro que conoce la profundidad de lo que ocurre. Más tarde, en esa misma cena, Jesús identifica al traidor con un gesto. Toma el bocado de pan, lo moja y se lo da a Judas. Y Juan escribe una frase oscura. Y después del bocado, Satanás entró en él. No significa que Judas fuera una marioneta inocente manejada desde afuera. Significa que abrió tan plenamente su corazón al mal que el mal terminó ocupando el lugar que él le cedió. La Escritura nunca trata la responsabilidad humana y la actividad de las tinieblas como enemigos. Judas quiso traicionar y al quererlo, se volvió terreno fértil para una oscuridad más profunda. Entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Los demás no entienden. Algunos piensan que como tenía la bolsa, Jesús le ha dado alguna instrucción relacionada con la fiesta o con los pobres. Qué irónico que el hombre que usaba a los pobres como excusa sea confundido una vez más como alguien que podría estar haciendo algo bueno. Judas toma el bocado y sale, y Juan cierra la escena con una frase que parece simple, pero tiene un peso casi infinito. Y era ya de noche. Sí, era de noche fuera, pero sobre todo era de noche adentro. La oscuridad ya no era solo el ambiente de Jerusalén, era el estado del corazón de Judas. Mientras Jesús cruza la ciudad hacia Getsemaní, Judas cruza en la otra dirección hacia los que vienen a venderlo. El Huerto de los Olivos era un lugar conocido para el grupo. Jesús solía reunirse allí. Judas sabía dónde encontrarlo sin ruido público, sin multitudes. Eso también forma parte de la herida. Usa la intimidad compartida como ventaja para entregarlo. En Getsemaní Jesús ora con una angustia que deja ver el peso de la hora. Pide al Padre, si es posible, que pase de él esa copa, pero se rinde a la voluntad divina. A pocos metros los discípulos duermen vencidos por el cansancio. Y de pronto llegan las antorchas, las espadas, los guardias. Delante de ellos va Judas. Hay besos que nacen de afecto y hay besos que nacen de un corazón torcido. Judas se acerca y dice, salve maestro. Luego lo besa. En la cultura del momento, el beso era señal de cercanía, respeto y familiaridad. Judas toma el gesto de amor entre un maestro y su discípulo y lo convierte en señal de arresto. No podía haber símbolo más doloroso. La traición alcanza aquí su forma visible, pero no empieza aquí. El beso es solo la flor amarga de una raíz que llevaba tiempo creciendo. La respuesta de Jesús en ese instante conserva una dignidad que rompe el alma. Amigo, ¿a qué vienes? Incluso allí lo llama amigo, no porque apruebe lo que está haciendo, sino porque el corazón de Cristo no adopta el tono de la oscuridad, aun cuando la enfrenta. Jesús no se precipita, no se retuerce en rabia, no pierde su centro. Sabe que la hora ha llegado y sabe también quién está delante de él. Un hombre que compartió pan, camino y milagros y ahora ha entregado todo eso por nada que pudiera sostenerlo. Después vienen el arresto, las falsas acusaciones, los juicios nocturnos. Pero la historia de Judas no termina en Getsemaní. Mateo nos dice que cuando vio que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. El verbo no expresa el arrepentimiento profundo que vuelve a Dios. Expresa más bien un quebranto de conciencia, una sacudida interior al verse confrontado con el peso de lo hecho. Judas vuelve a los principales sacerdotes y ancianos con las 30 piezas de plata y dice, «He pecado entregando sangre inocente». Es una frase tremenda, porque reconoce la inocencia de Jesús cuando ya es tarde para deshacer el acto. Los líderes responden con una frialdad aterradora. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas buscó el perdón por medio de los religiosos de su tiempo. Es decir, prefirió acudir a la religión que a Jesús. Judas no pudo encontrar descanso en su conciencia por medio de la religión. Él necesitaba de Jesús, porque solo Él nos puede otorgar perdón y paz en nuestro corazón. El pecado siempre promete compañía en la conspiración, pero al final deja solo al que lo abrazó. Judas arrojó las monedas en el templo y salió. Mateo dice que fue y se ahorcó.
El libro de los Hechos, al recordar el destino de Judas, enfatiza el horror del desenlace y el lugar que quedó marcado por su final. Las dos memorias se unen en un mismo relato, un hombre consumido por la destrucción que él mismo abrió en su interior. Hay algo insoportable en esta parte de la historia porque no se trata de un monstruo ajeno. Judas había estado muy cerca, lo escuchó todo, vio todo, y aún así permitió que se formara dentro de él un mundo secreto donde Cristo ya no ocupaba el centro. El beso solo reveló públicamente lo que el corazón llevaba tiempo firmando en privado. Y sin embargo, incluso en la historia de Judas, la luz de Jesús no desaparece. Porque el relato no está allí solo para asustar, está para mostrar hasta dónde llega la paciencia del Señor y cuán serio es resistirla. La oscuridad no vino por falta de luz, vino por rechazarla. Eso es lo que vuelve esta historia tan necesaria. No porque invite a mirar con sospecha a otros, sino porque obliga a mirar hacia adentro con humildad. La ruina de Judas no fue solo traición abierta, fue una vida interior no rendida del todo. Fue el amor al dinero, al desorden de expectativas, la capacidad de usar lenguaje correcto sin verdad en el corazón, la cercanía física a Cristo sin entrega real del alma, y todo eso dejado crecer terminó volviéndose un beso en la noche. Pero en la misma pasión, junto a Judas, aparecen otros hombres quebrados de otra manera. Pedro también cae, también niega, también llora amargamente. La diferencia no está en que uno pecó y el otro no. La diferencia está en el rumbo del corazón. Pedro, roto, termina volviendo. Judas, roto, se encierra en su propia desesperación. Uno lleva su fracaso hasta el llanto que puede ser restaurado. El otro deja que el remordimiento lo hunda sin correr hacia la misericordia. Y eso, en medio de una historia tan triste, deja una ventana abierta de esperanza, porque la enseñanza final no es que un pecado te pone fuera del alcance de Cristo, sino que cerrar el corazón a Cristo es la verdadera perdición. El problema de Judas no fue solo haber caído, fue haberse ido endureciendo hasta que la voz del Maestro ya no pudo enternecerlo. La tragedia de Judas comenzó mucho antes del beso porque la traición visible siempre nace de una rendición interior previa. Nadie vende de repente lo que ama de verdad. Antes tiene que devaluarlo por dentro. Antes tiene que resentir su presencia. Antes tiene que llamar carga a lo que un día llamó tesoro. Y aún así, en el centro de esta historia no reina Judas, reina Jesús. Jesús, que sigue caminando hacia la cruz sin ser sorprendido. Jesús, que no pierde el control ni frente al beso ni frente a las monedas. Jesús, que convierte la peor traición en el camino por el cual redime al mundo. Judas quiso usar la noche para entregar al Maestro, pero la noche no logró apagar quién era él. Porque la historia de la pasión no termina en el huerto, ni en el juicio, ni en la tumba. Y esa es la diferencia definitiva entre la oscuridad y Jesucristo. La oscuridad puede morder, pero no pudo vencerlo. Acompáñame en esta pequeña oración. Señor Jesús, guárdanos de un corazón dividido. No permitas que nuestras palabras te honren mientras por dentro nos alejamos de ti. Danos un amor limpio, sincero y una fidelidad que no se venda por nada. Y si en algo nos hemos torcido, llámanos de vuelta antes que la noche avance más. Que nunca estemos tan cerca de lo santo y tan lejos de ti. Amén. Regálame un like, suscríbete al canal y está atento a nuestro próximo video.